A la luz de la palabra. ¿Estamos en un juicio? Si estoy en un juicio, entonces estoy siendo juzgado. Y mis acciones son malísimas. Entonces, ¿estoy perdido? Ahora, si estoy en un juicio y no tengo quien me defienda, ¿quiere decir que no hay salvación para mí? La Biblia a veces me da miedo porque cuando escucho de juicio tengo temor porque soy culpable. Entonces no voy a ser salvo. Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, déjame decirte que Dios te quiere hablar. Dios te quiere mostrar la verdad a través de su palabra. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por venirnos acompañando en todos los programas. Ya estamos llegando al fin del año, ¿no? Y estamos muy contentos porque vemos su apoyo. Siguen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que se sigan suscribiendo para poder trabajar. Estamos en medio de un seminario de profecías, pero el programa de hoy va a ser especial porque va a tener otros condimentos y va a ser diferente a lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Pero como siempre vamos a hacer el repaso que hacemos todas las semanas de un tema en particular. Si todavía no te suscribiste, no sé qué estás esperando para suscribirte a nuestro canal. Ahí te vas a poder enterar de todas las cosas que venimos haciendo, de todos los videos nuevos al momento de subir nuevo contenido a nuestro canal. Así que no te quedes sin suscribirte. Eso también nos ayuda a nosotros a poder seguir creciendo. Estamos en una etapa de la historia de la humanidad donde todo demuestra de que Cristo pronto viene a buscarnos. Y justo el tema de hoy tiene que ver con esto, con ¿hay un juicio, no hay un juicio? ¿Qué dice? Y a favor de lo que dice la Biblia y a favor del juicio, vamos a tener que abrir la Biblia, porque no es lo que a mí me parece o lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y quien registra, si bien toda la Biblia habla de este tema, en toda la Biblia podemos encontrar información, tenemos que ir al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 7, y voy a leer algunos versículos que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y voy a leer del 9 al 14, y voy a ir leyendo y vamos a ir explicando. Y dice el profeta Daniel, y lo registra en el versículo 9 lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Claramente, Daniel está teniendo una profecía, está teniendo una visión, del cielo. El cielo donde está Dios. Él ve el trono de Dios. Y él ve una figura y la expresa de la siguiente manera. Él dice que cuando estaba mirando se sentó un anciano de días, dice. El anciano de días hace alusión a Dios. Fíjense que dice que estaba vestido de blanco y sus cabellos eran blancos, ¿no? Ya vimos en otros programas que la blancura, el color blanco hace alusión a la pureza, ¿no? Y acá no nos tenemos que nosotros guiar para describir a Jesús. Acá la intención, a Dios. Acá la intención de Daniel no es describir a Dios, porque a Dios no le vio jamás. Nadie le vio jamás, dice, ¿no? La Biblia también. Lo que sí tenemos que entender es que él lo describe con ciertas palabras humanas, la apariencia que tiene Dios. Si hay algo que es claro, que es totalmente refulgente, que él al estar vestido de blanco, quizás el color no era el blanco, pero sí su reflejo hacía que su resplandor. Y también el cabello blanco también tiene que ver con quizás alusión a la antigüedad, al tiempo. Entonces, fíjense que dice que en este trono que él ve lo describe con llamas de fuego. Ya estuvimos hablando sobre el tema del Apocalipsis y en el Apocalipsis hablamos un poco del trono, de la descripción de lo que era. Y dice que parecía que tenía fuego y salía un
un río de fuego, y que delante de él había millares y miles de millones le servían. ¿Saben? Acá encontramos una visión de lo que es el cielo. Jesús, Dios en el trono, Dios sentado en el trono, y fíjense que el anciano de días se sentó, dice, en su lugar, en su trono, los ángeles le servían. ¿Sí? Los seres celestiales que decidieron no obedecer a Satanás, que decidieron permanecer fieles a Dios, todavía le siguen sirviendo. Entonces, ahora el versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de bestias, el principio de bestia, tanto en Apocalipsis como en Daniel, son representaciones de poderes políticos religiosos? Son asociaciones que tienen que ver con el manejo de la historia mundial, ¿no? Entonces, la destrucción de la bestia, si bien no todas, muchas dicen fueron destruidas, la bestia es la destrucción de un sistema. En realidad lo que se destruye no es la bestia en sí, ¿no? Sino el sistema u organización que ésta simboliza. Pablo, por ejemplo, también habla de este poder, le pone el nombre del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos aquellos, podríamos decir que la bestia tiene que ver con todos aquellos poderes y organizaciones que se oponen a la voluntad de Dios en la tierra. Y fíjense que dice que muchas habían sido ya destruidas, pero todavía queda alguna. O sea que quiere decir que en el momento de la historia en el que aparece esta visión, en la que Daniel ve esta visión, recordemos que Daniel ve el futuro acá, ¿no? Una de las bestias todavía tenía poder, o sea que había un poder todavía que tiene que realizar muchas, por decirlo de alguna manera, ahí se me fue la palabra, ir en contra de Dios, ¿no? Entonces, fíjense, el versículo 12 dice, el 13, ahora hay 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, en esta visión, cerrando esta visión, dice que vino uno que es como el hijo del hombre, uno como un hijo de hombre, uno a semejanza del hombre. ¿Y quién es el único ser celestial, ¿sí?, que tomó forma humana y tiene constante y libre acceso al trono de Dios? Así es, Jesús. El Hijo de Hombre es un título mesiánico que se le pone a Jesús. En los evangelios vamos a encontrar muchas estas atribuciones. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Encontramos a Jesús, al Hijo del Hombre, yendo hasta el anciano de días. Y fíjense, la fecha en lo que sucede en la historia, tenemos que estudiar y profundizar mucho más, pero sí vamos a hablar del evento, no la fecha en sí, sino esto es algo que quizás ya pasó, ya vamos a ir profundizando más a medida que vaya avanzando el seminario de las profecías, ¿no? Pero el movimiento que hay es del Hijo del Hombre, de Jesús, yendo hacia el anciano de días. ¿Es Jesús trasladándose a la tierra? No. Jesús yendo hacia el anciano de días. Quiere decir que hay un movimiento en el cielo. Quiere decir, en otras palabras, que se empieza a cumplir una nueva etapa en el plan de salvación. Es la inauguración de lo que en la tierra se llamaba el día de la expiación. Es la purificación del santuario celestial. Acá lo que está viendo Daniel es la purificación del santuario celestial. Es
lo que hay que hacer es entender que el movimiento que se da no tiene nada que ver con la tierra, sino con el proceso de salvación que se está realizando en el cielo. Ya Jesús ahora pasa a ocupar el lugar de sumo sacerdote y a interceder por cada uno de nosotros. ¿Saben? En otras palabras, y poniéndolo con palabras específicas, en esta visión se inaugura el Yom Kippur. Si quieren estudiar, tenemos programas que hablan de ese día, ¿no? Pero comienza el fin de la maldad. Con la inauguración de esta etapa, en el juicio, ya Satanás sabe que le queda poco tiempo. Esto ya sucedió y la fecha es 1844 y después lo vamos a ir estudiando más en profundidad. Pero desde 1844 estamos en momento de juicio. El juicio hacia aquellos que deciden servir a Cristo. Aquellos que dijeron alguna vez en la vida que le rendían lealtad al Cordero están siendo juzgados. Y este no solo es el único lugar en la Biblia. Para eso, por ejemplo, tenemos que ir a Apocalipsis, el capítulo 11, al último libro de la Biblia. Apocalipsis, el capítulo 11, los versículos 18 y 19. Y acá estamos ahora en medio del paraguas de la séptima trompeta. La séptima trompeta comienza en el mismo periodo en que Daniel ve que el Hijo del Hombre va hacia el anciano de días. Es el mismo periodo, es el mismo año, es el mismo acontecimiento. Pero ¿cómo lo describe? Fíjense que dice, voy a leer desde el 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y se lo adoraron. ¿Se acuerdan que recién leímos que en Daniel también ve el trono? Ahora Juan nos agrega la figura de estos 24 ancianos y le decían, el versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Jesús comienza el nuevo ministerio su nueva etapa en el ministerio como sumo sacerdote, pero también como nuestro abogado, en favor tuyo y en favor mío. ¿Y qué tiene que ver esto con el juicio? Ahora vamos a leer el 18 y el 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hay algo que es inevitable, y que lo tenemos que entender. Dios nos dejó todo para que nosotros podamos estudiar y profundizar. Dios nos dejó todo para que nosotros entendamos cómo es el proceso de la salvación y cuáles son los pasos que hay que seguir para alcanzar la salvación. Pero también cuáles son los pasos que Jesús va a realizar para otorgárnosla. Fíjense que el tiempo, cuando acá habla del tiempo, hace un tiempo específico, un tiempo de juicio. Desde hace un tiempo ya que estamos en el tiempo del juicio. Y acá habla, fíjense, de que no van a importar las jerarquías que tengan en el pueblo. No van a importar qué cargo en la sociedad hayas alcanzado. Tarde o temprano, Dios se va a encargar de hacer justicia. Porque el versículo 18 dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Es decir, que el juicio comienza por los muertos y luego sigue por los vivos. Y los que no temen tu nombre, dice, fíjense, y le vas a dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Y nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde quizás lo que menos importa o lo que menos creemos que importa es la justicia. Un juicio en nuestra tierra es imposible de que tenga justicia. Es realidad. Generalmente están alquilados con los jueces de turno, quizás las coimas que hay no permiten que haya justicia verdadera en esta tierra. Pero déjame decirte que en el juicio de Dios la justicia se va a aplicar, lo quieras o no. Y Dios va a retribuir a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Y fíjense que hay un apartado especial porque dice va a destruir a los que destruyen la tierra. Aquellos que se tomaron el trabajo de ir en contra de Dios, aquellos que se tomaron el trabajo de destruir la tierra tanto de forma física como moral también. Y acá me describe algo hermoso porque fíjense que dice que el templo de Dios fue abierta y el arca de su pacto se veía. Hasta el tiempo en el que sea determinado, hasta el fin y hasta por los siglos de los siglos, fíjense que el arca de su pacto se veía. Quiere decir que la ley de Dios sigue inmutable, sigue teniendo la misma vigencia y la misma validez de siempre. Entonces el juicio está directamente relacionado con la ley de Dios. Quiere decir que si nosotros cumplimos la ley de Dios, vamos a poder alcanzar la salvación. Si no la cumplimos, no. Se ve el templo, se ve el arca, se ve el lugar santísimo. Y esto solamente pasaba un día al año, y era el día de la expiación. Si queremos entender cuál va a ser el proceso final, tenemos que empezar por acá. Y tenemos programas que hablan exclusivamente del día de la expiación, que te invito a que los leas y los busques. Pero el centro del juicio, el centro del pensamiento y la vida de todo creyente tiene que ser la ley moral de Dios. De esto se trata. De esto se trata el juicio. De aquellos que decidieron obedecer a Dios y aquellos que no. No hay términos medios acá. Tenemos que tomar una decisión. Por eso siempre enfatizamos en tomar una decisión. Y fíjense que también en Apocalipsis 14 hay una nueva visión que ve Juan y que también hace referencia al mismo evento, al mismo tiempo y que comienza el mismo año. Y tenemos que ir al Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en el medio de este gran conflicto, el ángel este que viene volando, que viene predicando el evangelio eterno, tiene que tener un alcance mundial. Y un ángel no es alguien más que un enviado de Dios. Nosotros tenemos la misión que cumplir de ese ángel. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Nosotros tenemos que decirle al mundo entero que comenzó un juicio y que las vidas de las personas dependen de la sentencia de ese juicio. Y la sentencia de ese juicio va a estar basada a cómo vos actuaste en frente a la ley de Dios. Si decidiste poner a Dios en primer lugar, si decidiste tratar de amarlo incondicionalmente, si viviste una vida conforme a sus normas. Y creo que estamos llegando en una etapa del año donde nos hace más pensar y más recapacitar en la realidad, ¿no? En las decisiones que tomamos hasta el momento, no en el año. Mirá para atrás. Mirá para atrás el año que pasaste. Hacé un balance del año. ¿Cuánto te acercaste a Cristo? ¿Cuánto de lo que hiciste sirvió como preparación para vivir la vida eterna? Porque, ¿saben? La hora de su juicio ha llegado. Estamos en medio del juicio. Y hay 2 caminos que van a suceder. Y hay 2 finales que vamos a tener.
somos llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje de que Cristo pronto viene. No demoremos más. Porque todo lo que no hagamos puede ser para condenación o salvación de las otras personas. Es duro, pero es real. Si yo no predico, alguien más lo va a hacer. Pero ¿por qué me perdería esa bendición? Y hay 2 desenlaces. Y el primero lo vamos a encontrar en Apocalipsis 21:8, que dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán en su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya hablamos que la muerte segunda es la destrucción total del impío y del pecado. Dios nos puede librar de la primer muerte, que es como un sueño, ya lo vimos. Dios nos puede resucitar de la primer muerte cuando Él venga. Pero te va a resucitar para vida eterna o para muerte eterna. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque si decidís desobedecer la ley de Dios, si decidís vivir una vida en contra de los principios de Dios, no quiere decir que tengamos que vivir una vida impecable, sino que le entregamos nuestra vida a Dios todos los días y con nuestras luchas y nuestras dificultades no bajamos los brazos en esto de ser cristiano. Porque para aquel que no baja los brazos, Dios tiene una promesa. Y fíjense que dice el Apocalipsis 21 del 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahora cerrá los ojos. No tengas vergüenza, cerrá los ojos ahí donde estás. Y reflexiona e imagina esto que te voy a leer. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no va a haber más muerte, tampoco va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo eso ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el versículo 7 dice: al que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pensá en este año que termina. ¿Qué te arrebató este mundo de pecado? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Un hijo? ¿Una infancia buena? ¿Qué es lo que te arrebató el dolor? ¿Qué es lo que te arrebató el pecado? ¿Qué es lo que trajo a tu vida el pecado? ¿Una enfermedad? ¿Una adicción? ¿Problemas conyugales en la familia? ¿De relaciones? ¿Qué te quitó Satanás y el pecado? Dios quiere hacer todas las cosas buenas, nuevas y buenas. En este periodo de la historia del fin, el fin de la historia que estamos viviendo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere hacer las cosas buenas y nuevas. Él quiere restablecer todo ese dolor que vos hoy sentís, lo quiere traer a una felicidad eterna, porque te ama. La Biblia entera habla de que tenemos un Salvador amante, que dio su vida en la cruz y que pronto va a volver a buscarnos. Pero sabes, no vas a poder levantarte y vivir y disfrutar todas las mañanas de esta nueva tierra que Dios nos promete si no permitís hoy que Cristo nazca en tu corazón. Si no permitís hoy y todos los días que Cristo nazca en tu vida. ¿Qué estás esperando?
¿Qué estás esperando cambiar? No hay nada que cambiar. Así como sos, vení y entregate al Señor. Deja que Él te limpie y te purifique en un proceso. Pero Dios nunca te va a sacar fuera, nunca te va a echar. Él siempre te está esperando con los brazos abiertos. Y hoy más que nunca quiere regalarte una nueva oportunidad. Déjate cubrir por sus brazos de amor. ¿Para ser salvo tengo que vivir una vida perfecta? No. ¿Para alcanzar la salvación se exige una vida perfecta? Sí. Pero no es la tuya, no es la mía, es la de Cristo. Entonces no nos preocupemos por vivir y ser perfectos. Preocupémonos por enamorarnos de Dios cada día, por permitir que Cristo nazca en nuestros corazones todos los días. Preocupémonos por acercarnos al Maestro todos los días y dejemos que Él sea el que se encargue de perfeccionar nuestra vida. Y este es el mensaje con el que te quiero dejar. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Se vienen unas semanas, 2 semanas, donde no va a haber programación, pero tienen en su canal, en nuestro canal, a su disposición más de 400 videos, con videos que puedan repasar, que puedan ver cuáles les gustó más, cuáles les gustó menos, quizás repasar algo, estudiar, compartirlo con alguien. Utilicen estas 2 semanas para poder profundizar. Luego el segundo sábado, el segundo sábado de enero, sí, vamos a volver a retomar con el seminario de profecías, vamos a volver a retomar con todo, pero no se pueden perder el programa que viene a continuación. El programa que viene a continuación es un programa especial por la fecha en la que estamos viviendo. Esta vez va a estar a cargo de Mariano y Johnny. Así que te vuelvo a decir, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere bendecirte. Él está desesperado porque lo dejes entrar en tu vida. No le cierres la puerta. Permitile a Cristo vivir y morar en vos. Y así vamos a poder alcanzar la vida eterna. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, como siempre te digo, para poder acceder al siguiente programa que tenemos preparado, que se hizo con mucho cariño para poder disfrutar, pueden hacerlo a través del siguiente link.